noches, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV y también por los canales de Zapping. Así que estamos aquí muy contentos porque hemos alcanzado los 100.000 suscriptores, así que en cualquier momento nos sacamos la foto con el galardón que es equivalente al Oscar, o sea, de todas maneras eso es demasiado importante. Y como en este mes hemos estado a modo de Oscar, nosotros también aquí en Agricultura ganamos. Y ganamos también porque tenemos un invitado, es que ustedes se mueren. Realmente hoy día me siento honradísima por tener a un gran invitado, además amigo de los amigos, así que eso siempre se aprecia muchísimo. Está con nosotros Miklos Lukács, quien además quiere mucho a Chile. ¿Cómo estás, Miklos? Hola Magdalena, es un placer estar aquí en tu programa y claro que quiero a Chile porque a Chile le debo mi educación universitaria y le debo también grandes años de aventuras, de grandes amistades, de familia. Así que Chile para mí es una segunda casa y después de 4 años regreso acá a visitar el país y bueno, a encontrarme con amigos nuevamente. Siempre bienvenido. Tú estudiaste aquí primero veterinaria, pero después te fuiste al Reino Unido y ahí sacaste primero un magíster en innovación y luego también un doctorado y por lo tanto, y después hiciste estudios en Nueva Zelanda, o sea, has hecho una cantidad de, podríamos decir, carrera académica internacional que te permitió convertirte, porque yo miraba tu currículum, en un híbrido fantástico. Bueno, en un neoente académico. Era un evento ¿Ah? académico. Bueno, sí estudié la carrera acá en Chile, soy médico veterinario titulado por la Universidad Mayor. Siempre tuve una inclinación hacia lo que es salud pública, epidemiología veterinaria, no clínica, que es el campo más común. Después fui a Nueva Zelanda, hice una maestría en estudio de desarrollo, me gané una beca del gobierno neozelandés, me gané otra beca del gobierno británico, me fui a hacer la maestría a Manchester y después el doctorado en management, pero con mención en políticas de ciencia y tecnología en la Universidad de Manchester y después, bueno, he estado trabajando, ahora soy profesor principal de la Universidad de San Martín de Porres en Perú, profesor visitante en Pan American Business School en Guatemala y bueno, he sido investigador senior en el Matías Corvinus Collegium en Budapest, en Hungría y también investigador visitante en París Tech, o sea, sí he hecho varias cosas y bueno, la vida y la academia me han llevado a diferentes países, ¿no? No, y además esta visión que viene de diversas disciplinas te llevó a analizar la realidad presente. Ciertamente ahora estás lanzando tu libro, aquí lo tengo, Neoentes, pero un poco hay cosas que me llaman la atención, porque sin duda lo que tú planteas aquí es tremendamente importante, porque todos los cambios actuales están cambiando el modo de ser, el modo de habitar, el modo... Pero podríamos decir que lo que tú planteas, que la guerra actual es antropológica, que me parece tremendamente importante porque creo que hoy día estamos en un problema de no definir nada. Absolutamente, o sea, para la gente común, la que está en el día a día, en sus actividades en el trabajo, los dos tipos de conflicto o vamos a decir problemas que siente más inmediatos son los problemas políticos, económicos y sociales. Cómo llenar la canasta básica, cómo pagar el arriendo, quién va a gobernar el país, las protestas, la inseguridad. Vamos a decir, son las presiones que siente de manera inmediata. Pero hay algo que subyace esas presiones, que es lo que yo menciono. De hecho, Agustín Laje, mi querido amigo Agustín Laje, a quien le mando un saludo desde Chile, lo voy a ver mañana en Córdoba. Dile que lo queremos aquí también, en Sí, contexto. le voy a decir que venga. Agustín populariza el concepto de batalla cultural. Él lanza un libro con ese título y él menciona la importancia de la cultura en toda esta variable, en toda esta disputa política y económica. Es decir, no reducir todo a lo político o a lo económico. Y yo aporto, construyo sobre ese concepto y desarrollo la idea de guerra antropológica, que se refiere a 2 o más maneras de concebir al ser humano. Entonces, por ejemplo, para que la gente lo entienda de manera muy clara, la categoría de mujer o mujer trans, de hombre, hombre trans, las diferentes identidades de género, eh, si es que existe distinción entre adultos y niños, ¿no? En este caso, poco a poco vamos viendo, y no es ningún secreto, una ministra de Estado en España, Irene Montero, señalando a señal abierta y a nivel nacional que no habría ningún problema en que los niños tengan relaciones sexuales siempre y cuando sean con su consentimiento. O sea, estamos entrando a cuestiones, a cruzando líneas que antes no se cruzaban y que encuentro que son muy peligrosas y tienen que ver con esta guerra antropológica, que está estimulada o motivada por los avances de la tecnología.
En este caso estamos hablando principalmente de la inteligencia artificial y también de la biogenética, especialmente la edición genética con técnica CRISPR, que permite al ser humano modificar genéticamente su constitución. Aquí entramos a una cantidad de preguntas y una cantidad de amenazas, también oportunidades, porque estas tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar al ser humano. Es decir, no hay un planteamiento tecnofóbico de mi parte. Yo no soy un neoludita, no soy un anarco primitivista que busca destruir la tecnología, pero sí planteo la idea de que mucho cuidado con la tecnología que hoy se presenta con un discurso tecnooptimista unilateral, pero que plantea ciertos riesgos que las personas tienen que tomar en cuenta. Y Neoentes apunta a eso, cómo estas tecnologías están hoy dirigiéndose a posiciones o aplicaciones que son peligrosas para lo que somos nosotros como especie. A ver, si nosotros nos remontamos atrás, si nosotros pensamos en la cultura cristiano-occidental, que sin duda está en crisis hace bastante tiempo, particularmente porque ha abandonado propiamente su esencia, que es ese cristiano. O sea, el cristianismo fue lo que hizo la amalgama y que constituyó nuestra cultura. Yo diría que estos cambios profundos vienen sobre todo desde el racionalismo en adelante, y en particular va a haber una eclosión importante del romanticismo en adelante, y particularmente por haber reemplazado la idea del ser o la sociedad del ser por el sentir. Porque si nosotros pensamos en Occidente, la gran idea griega es que la verdad existe y se puede alcanzar, que sumado al cristianismo, que la verdad existe, se llama Dios, y se puede alcanzar por la fe y por la razón, y ahí se van a van a ir mutando estos conceptos en el tiempo, pero efectivamente lo que hace el romanticismo en rigor es decir la verdad puede que exista, pero no se puede alcanzar, y sustituye el ser por el sentir. Y ahí entonces tenemos la crisis de la modernidad hasta el día de hoy, porque el sentir es muy valioso, pero no es el ser. Bueno, ahí entramos al concepto de posverdad, si es que trasladamos todo este marco que tú has dado a la actualidad, que es esta posición o perspectiva en la cual los sentimientos se anteponen a los hechos, donde cada uno puede interpretar su propia verdad, es decir, caemos en el terreno del relativismo. Sí, claro. Y este relativismo que niega la existencia de verdades absolutas. Ahora, yo soy un antirrelativista en la medida en que sí considero desde el secularismo y la fe que sí existen verdades absolutas, y que a partir de estas verdades absolutas uno puede establecer valores o principios morales absolutos, que es otro gran problema. Por ejemplo, si yo sostengo que las corridas de toros son condenables, hay personas que me van a decir que ese no es el caso, que ellos sí las apoyan. El dilema moral ahí no es tan intenso. Puedo decir, por ejemplo, que la pena de muerte, agravando un poco, aumentando la intensidad de ese dilema, puede ser aceptable para unos, pero otros me dirán que no es aceptable. Entonces es un dilema moral mucho más avanzado. Complejo. Pero, por ejemplo, si yo planteo que matar a un niño, y ojo, disculpen el ejemplo, pero creo que es importante graficar esto, matar a un niño de 2 años a patadas en la cabeza por puro placer es un mal absoluto. Quien me diga que eso depende, o tiene que ir a un psiquiátrico, o es un asesino en potencia, es un elemento negativo para nuestra sociedad. Por lo tanto, finalmente sí existen anclas o valores y principios absolutos que son los que nos permiten a nosotros navegar en esta inmensidad compleja que es la vida. Si nosotros perdemos esas boyas, vamos a decir, en el océano, no vamos a poder navegar tranquilos. Y es lo que está pasando hoy. Con el relativismo imperante, especialmente, ¿no?, el ataque directo a los valores y principios absolutos que nos daba el judeocristianismo, lo que hoy estamos viendo es una sociedad cada vez, o un grupo de individuos cada vez más perdidos. A partir de esa crisis de ubicación, de esa ausencia de un compás moral, que surge de esta falsa idea de que no existen verdades o valores absolutos, entramos en una potencial caos o anarquía, que es lo que estamos viendo en estos momentos y que afecta especialmente a nuestros más jóvenes. No, y además es muy curioso, porque ellos dicen, no existe la verdad absoluta, pero lo dicen como una gran verdad absoluta. Así es, que el relativismo se autorrefuta, porque el relativismo plantea que no existen los absolutos, pero para el relativismo todo, absolutamente todo, es relativo.
No, exactamente. Exactamente. Son bastante curiosos. Ahora, esto podríamos decir un poco en el marco que yo te había planteado de los cambios, las transformaciones, y podríamos decir la sociedad postkantiana, con la idea de que la verdad es inalcanzable. Esto va a hacer que la filosofía del siglo XIX busque sustitutos, ¿ya? Yo siempre digo que todos endiosaron distintas cosas. Y en rigor podríamos decir que así como muere la vieja religión o va apagándose, surge una nueva religión laica, creada precisamente por Marx desde un arraigo en lo material, porque Marx endiosa la economía. Entonces, cuando tú endiosas la economía, lo único importante es, en rigor, el dinero. Y esa va a ser la lógica de todo el siglo XIX y el XX, pero hoy día, podríamos decir, el marxismo se ha reinventado en nuevas fórmulas, que incluso permea, y yo diría que ha triunfado porque ha permeado la sociedad entera. Bueno, el marxismo en realidad, claro, surge de las consecuencias que observan Marx y Engels, ¿no? A través del manifiesto comunista, del modelo capitalista moderno, que surge con un cambio tecnológico que es la máquina de vapor. O sea, es interesante establecer que a partir de la máquina de vapor, que es un cambio tecnológico, surge un nuevo modelo económico que es el capitalismo moderno, y a partir de ese capitalismo moderno y de sus resultados surge la respuesta comunista o la interpretación comunista, y estos fenómenos de inicios o de la primera mitad del siglo XIX siguen estando presentes en nuestros debates políticos y económicos contemporáneos. Ahora, quiero que vea la gente lo siguiente: las tecnologías que hoy tenemos, inteligencia artificial, edición genética, nanotecnología, robótica, son órdenes de magnitud superiores en cuanto a su complejidad y potencial impacto sobre el ser humano que la máquina de vapor. Entonces, lo que estás teniendo hoy es tecnologías que no solamente pueden cambiar el entorno del ser humano, el ambiente del ser humano, claro, la construcción de edificios, carreteras, puentes, la extracción de recursos, la elaboración de materiales nuevos, etcétera, sino que estas son tecnologías que pueden modificar al propio ser humano. Ese es el problema, y aquí surge una transición importante. A partir de este cambio tecnológico, de estos cambios tecnológicos acelerados, están generándose nuevos modelos o nuevas concepciones de la economía que mucha gente no está viendo, que van a derivar en un nuevo o nuevos modelos políticos, de competencia política o de representación política, y que las ideologías que se elaboraron desde fines del siglo XVII con el liberalismo inglés, con Locke, hasta el siglo XX, son insuficientes para entender estos cambios actuales. Desde esa perspectiva, el liberalismo, el libertarianismo, el comunismo, el socialismo, incluso el conservadurismo, tienen respuestas limitadas a los problemas actuales. Y lo que estamos viendo es hoy un proceso de destrucción creativa, apelando al concepto de Joseph Schumpeter, esta idea de que entran nuevos emprendedores en la economía y los más innovadores se mantienen y los que no pueden competir desaparecen, pero tienen la oportunidad de reingresar al modelo económico capitalista si es que son innovadores, ofrecen mejor precio, etc. Este concepto de destrucción creativa también se puede aplicar a lo que está pasando ahora. Estas ideologías, modelos económicos, vamos a decir políticas económicas o instituciones que apuntan a este tipo de ordenamientos, están siendo destruidas actualmente por el avance de la tecnología, en procesos de automatización y digitalización, en procesos médicos, por ejemplo, qué está sucediendo con el ser humano y qué potencialidades se abren con la edición genética, porque no solamente sería curar seres humanos, sino que podrías empezar a combinar genes de diferentes especies, que ya se ha hecho con animales, ¿no? O que también podrías empezar a generar nuevas formas de vida si es que combinas nanotecnología con edición genética. Es decir, se abre un mundo de oportunidades. Y el problema es que el marxismo cae en esa categoría, porque el marxismo no tiene respuestas, por ejemplo, a un eventual proceso de transformación del ser humano, un cambio antropológico del ser humano mediado por tecnologías convergentes. Es decir, seres humanos modificados genéticamente o transformados o fusionados con partes, como hoy ya empezamos a ver los inicios de estos fenómenos. El marxismo no va a tener respuesta a eso. Y ahí entra el transhumanismo, que es una expresión de avanzada de la corriente progresista, y aquí habría que definir brevemente el progresismo. No es neomarxista solamente. El progresismo es toda posición que apela o busca la reforma política, económica, social y cultural, utilizando como medios de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. Y el progre puede ser de izquierda, pero también de derecha. Lo que se conoce como liber progres, estos sujetos obsesionados con la economía,
que andan denunciando siempre al comunismo, pero que no tienen ningún problema en pasar e incluso impulsar todas las agendas englobadas o representadas por la bandera arcoíris. El aborto, la agenda LGBT, el feminismo, etcétera, el animalismo, la eutanasia, etcétera. Ese es el problema. Entonces, ahora este transhumanismo sí ofrece no necesariamente respuestas, sino promesas. La promesa del Homo Deus. Y el rostro del neoente ahí, para ¿no? el fondo, ¿no? Que es una representación que yo le pedí a mi diseñador David Fassett, un estadounidense a quien agradezco por este gran trabajo, que me transmitiera una imagen lúgubre, sórdida, ¿no? Hipotética, porque no significa que vamos a necesariamente quedar así, de lo que sería un neoente. Y creo que logro ese objetivo. En la portada llama mucho la atención. No, yo creo que lo logras profundamente porque además te voy a dar una variante que tal vez no la has pensado. Un verbo, pero solamente se puede plantear en inglés, que nosotros usamos con un amigo que hace clases con nosotros en la red cultural, es el concepto de golumizar. Ya. Entonces, sin duda, Gollum, incluso físicamente, tiene que ver un poco, y tiene que ver con eso, porque ¿qué es deshumanizar? Gollumizar es deshumanizar, y es perder básicamente la libertad, porque nosotros somos el único ser, y por eso tú dices que esta es una batalla antropológica, que no está determinado por su naturaleza, y si renunciamos a esa libertad, dejamos de ser humanos. Absolutamente. Ese es uno de los predicados del progresismo ¿no? actual, del progresismo postmoderno, porque hay dos variantes, bueno, ya podrían leer el libro si es que quieren profundizar, es esta idea de que para progresar, para aspirar a ese progreso tecnológico, material, a ese paraíso terrenal que nos ofrece la tecnología, el costo de esa aspiración va a ser dejar de ser humanos. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos seres imperfectos, limitados, ¿no? por nuestra propia naturaleza. Entonces entra el Homo Deus, transformación del Homo sapiens al Homo Deus para usar estas tecnologías y convertirnos en lo que no somos, en lo que podría ser esa representación que he puesto en la portada de mi libro. Pero aquí el problema es que desde esa perspectiva el transhumanismo se derrota a sí mismo y el progresismo que apunta a redefinir y reconfigurar al ser humano se derrotan a sí mismo porque tú no logras mejorar algo destruyéndolo. No. Es una contradicción absoluta. Tú lo que haces es poner la tecnología al servicio del ser humano, pero no el ser humano al servicio de la tecnología, que es lo que está pasando ahora. Bueno, yo creo que hay varios que lo atisbaron esto de muy temprano. Yo pienso, en este minuto se me ocurre Chesterton con esa idea de que el teléfono no está ahí para decirnos qué decir. Absolutamente. O sea, vamos a ver, hay pensadores que han tratado estas cuestiones. Podríamos hablar de gente que está del otro lado, ¿no? John D. Bernal, Julian Huxley, que es el hermano de Aldous Huxley, que ya habla del transhumanismo. De hecho, a él se le debe el concepto actual de transhumanismo. De los más contemporáneos, David Icke. El problema de David Icke, que es que él describe estas posibilidades, pero no las explica. Y cuando pretende dar explicaciones, a él se le debe la idea de los reptilianos, porque él dice que esto es llevado a cabo por ¿no? una agenda de los arcones, que son una especie extraterrestre. Bueno, yo no adscribo a esos planteamientos. Está Alex Jones, el polémico Alex Jones también, que denuncia todas estas cosas, pero el problema es que las explicaciones no son satisfactorias. Sin embargo, sus intuiciones sí son correctas. Sí. Ese es el problema. Entonces, obviamente han sido atacados ¿no? sistemáticamente y de manera parcialmente justa pienso que han sido calificados de conspiranoicos. Pero la intuición es correcta. Su explicación probablemente no sea la mejor, pero la intuición es correcta. Y yo en Neoentes, tomando ese riesgo de meterme a temas que son considerados conspiranoicos, después de un trabajo de 6 años y medio muy riguroso, donde pongo todas mis capacidades al servicio de búsqueda de la verdad, es que saco Neoentes y creo que he obtenido una explicación que por lo menos es plausible y que por lo menos merece, lejos de la estigmatización, ¿no? o la satanización o la ridiculización de mi trabajo, que es lo que pretenden hacer quienes promueven las narrativas que mi libro critica, es apelar a un análisis, ¿no? Vamos a decir, ponderado y justo de mi libro para que se entienda qué es lo que está pasando. Y yo sinceramente creo que Neoentes da respuestas muy satisfactorias a muchas de las preguntas que hoy se están planteando todas las personas.
Bueno, sin duda, yo creo que, y es más, tú cuando tú dices las intuiciones, yo estaba pensando ahora en Aldous Huxley, en todo lo que es manipulación genética, Así es, pero si uno piensa en Orwell, es también esa manipulación política, así es. que básicamente en esta idea de instalar el paraíso terrenal sobre la tierra, cosa que es imposible, necesita limitar la libertad humana, porque la libertad humana es la que permite que haya mal, porque uno puede decidir hacer el mal. Si Dios creó todo bueno, pensamos en el concepto de la creación como el mal, la gran pregunta que sin respuestas de, digamos, de todo el mundo escolástico, pero que sin duda termina siempre en la libertad. Porque si Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, tiene que hacerlo libre. Y Así para es. hacerlo libre debe respetar esa libertad y permitir el mal. Así es. Muy interesante esto porque me pones el marco para uno de los temas más polémicos que plantea mi libro, ¿no? Que es esta transformación de facto que plantearía el transhumanismo y la aplicación de estas tecnologías. El ser humano siempre ha sentido la necesidad de superar sus límites. Sí. Y por eso yo incluso abro el libro con una cita de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Esta crónica que fue escrita 2000, 2500 años Humbaba. antes de Cristo, claro, ¿no? Este rey de Uruk que busca ser Sí. inmortal. Y hay una frase que yo no tomo, ¿no? Del libro que dice: la inmortalidad ha sido reservada solamente para los dioses. Y finalmente Gilgamesh muere y se prueba esta idea de que solamente los dioses son inmortales. Entonces el hombre siempre ha aspirado a ser Dios. Ahí vas a tener otras lecciones que le da la naturaleza al ser humano con Ícaro. Sí, claro. ¿No? Frankenstein, Prometeo, Fausto. Exactamente, Prometeo, y Frankenstein es el nuevo Prometeo. Exacto. Entonces tienes estas, vamos a decir, desde la ciencia, desde la no ficción, perdón, desde la ficción tienes estos recordatorios. Pero vamos a asumir que pueda ser posible modificarnos tecnológicamente. Se nos dice, sobre todo, ojo, los mensajes no están dirigidos tanto, este tecnooptimismo, no están dirigidos tanto a los adultos, sino a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, porque el progresismo apunta a ese segmento de la población. Entonces, ponte a pensar en esta idea de que un ser humano pueda ser mejorado. A un muchacho se le dice, no creas en Dios, tú lo que necesitas eres Tony Stark, tú te puedes convertir en Iron Man. Entonces ese niño procede a, vamos a decir un caso hipotético, ¿no? A fusionarse con elementos tecnológicos, se reemplaza la rodilla por una rodilla biónica, se realiza una cirugía para disparar balas desde aquí, se implanta chips para ver de noche, los propulsores, y se transforma en una especie de mini cyborg. Esto es una cuestión hipotética. El problema de cambiar esa naturaleza es que probablemente poco a poco ya vas dejando de ser humano. Y lo planteo con un ejemplo aún más claro. Pongamos que genéticamente pudiéramos manipularnos de tal manera que pudiéramos convertirnos en mamíferos marinos. Nos fusionamos con, vamos a decir, genes de delfines, esto es un caso hipotético, y podemos empezar a vivir en el océano. La pregunta del millón aquí es, ¿qué pasa cuando tú le dices a alguien o cuando tú conversas con alguien debajo del agua? No es posible. No. Tu voz va a aparecer completamente distorsionada. La música cambiaría, el tacto, la gravedad, todo este tipo de cosas cambian completamente. No podrías interactuar como interactúas en la superficie. Por lo tanto, si cambias tu naturaleza, ya empiezas a cambiar tu experiencia de vida como ser humano. Bueno, desde ya, si no hay habla, no hay vida humana. Claro, por lo menos cambian las formas de comunicación, pero el ser humano se comunica de manera articulada mediante el lenguaje. Podrías empezar a desarrollar telepatía o podrías empezar a desarrollar sonidos guturales como las orcas o las ballenas, pero ya no son características propias del ser humano. No. Entonces, a lo que voy es que un cambio en la tecnología del ser humano, en la naturaleza del ser humano, puede derivar abiertamente en un cambio de su experiencia de vida como ser humano. Y esto es lo grave. Si cambias la naturaleza y cambias la experiencia vital del ser humano, cambias sus instituciones. Obvio. Ya no, el concepto de familia probablemente cambiaría porque en los océanos tendrías que ordenarte socialmente de otra manera. Posiblemente cambiarían conceptos como el matrimonio. Si es que no queda claro ese ejemplo, doy otro ejemplo aún más grave. Pongamos que en un futuro, mediante la tecnología, tú puedas tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano a la tecnología. Y pongamos que niños hoy puedan nacer obteniendo de células madre, espermatozoides y óvulos que son fusionados en un tubo de ensayo. ¿Ok? A partir de ese tubo de ensayo, tú implantas ese embrión en un útero artificial, no en un útero materno.
y desarrollas ese embrión por 6 meses hasta que sale el bebé, que es cosechado, porque no vas a tener parto, Sí. y es puesto en una incubadora de, vamos a decir, guiada por algoritmos, una nana artificial. ¿Qué clase de ser humano surgiría? Ese ser humano no tendría papá y mamá, técnicamente. No, no tendría lazos afectivos No tendría tampoco. lazos afectivos, no tendría el concepto de familia se vuelve irrelevante, el concepto de matrimonio se vuelve irrelevante porque ya no estás ¿no? uniendo Sí, a claro. un hombre y una mujer para procrear. El problema aquí es el siguiente, que estos cambios generan un cambio directo en toda la constitución del ser humano, en toda la vida del ser humano. Y eso es lo que yo advierto en el libro. Estamos idealizando la tecnología de tal manera, y algunas de las cosas que te he dicho ya no son ciencia ficción. Eso es lo más grave de todo este ejemplo que te acabo de plantear. Por ejemplo, no sé si sabías que hoy ya es técnicamente posible extraer médula ósea de una mujer adulta, sacar de esa médula ósea células madre de una mujer adulta y esas células madre en laboratorio derivar espermatozoides y óvulos. Es decir, los hombres técnicamente ya estamos sobrando en el mundo porque técnicamente tú puedes obtener espermatozoides de células madre de mujeres adultas. Y este experimento ya se ha hecho en ratones. Hay ratones que han sido concebidos, embriones artificiales, con espermatozoides y óvulos obtenidos de células madres derivadas en laboratorio, sin procreación Sí, ratón macho, claro. ratón hembra. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? No, Los hombres tremendo. pasarían a ser absolutamente irrelevantes. Ahí entran conceptos como nuevas masculinidades, heteropatriarcado, y vas viendo que la narrativa cultural y política Va adelantada incluso. empieza a tener, A claro, encajar. nos va preparando Nos para va algo. preparando, Es claro. lo que yo estoy advirtiendo en el libro. Que, por ejemplo, hoy en el Reino Unido tú puedas concebir, ¿no? A partir de 2 óvulos y un espermatozoide que fertiliza esos 2 óvulos, entonces técnicamente tú tendrías un bebé que nace con 2 madres y un padre genéticamente hablando. Eso ya existe, es la ley triparental del Reino Unido que fue aprobada en 2017. Ya existen los úteros artificiales. La Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven en Holanda, con financiamiento de la Unión Europea, están trabajando 12 millones de euros, ya están trabajando úteros artificiales para seres humanos. Y ya existen las nanas de inteligencia artificial en China para que no sean necesarias las matronas, las señoras o las enfermeras que cuidan estos bebitos, porque estos bebitos van a ser puestos en quién sabe qué herramienta para que esos algoritmos se encarguen de supervisar sus signos vitales. Entonces ya las líneas entre ciencia y ciencia ficción dejan de ser tan claras. Y aquí surge la crítica que yo le hago a quienes me critican. Cuando la gente me acusa de conspiranoico, es que demuestra una profunda ignorancia del estado del arte y la tecnología actualmente. Sí, claro. De estas tecnologías convergentes y cómo gradualmente se están utilizando con fines reproductivos. Y eso es gravísimo, porque sí, tú hablabas de la libertad y volvemos después de toda Sí, esta tremenda curva, porque nunca olvido, trato siempre de ir a lo que me preguntaste. Eso significa el fin de la libertad del ser humano, porque el ser humano, la libertad del ser humano surge a partir de la existencia del ser humano. Estas categorías de libertad, derechos, igualdad, justicia, no tienen sentido sin el ser humano. Y el ser humano existe gracias a la reproducción, gracias al sexo. Si tú tercerizas eso, la abolición de todos los conceptos es inminente. Dejas de ser humano. no, tremendo. Además que me acuerda, bueno, por supuesto, Aldous Huxley con el concepto del mundo feliz, que son todos creados en el fondo, y son creados para funciones específicas Así que es. además tienen un sentido utilitario para la sociedad existente. Cada uno tiene una función, pero además no cuestiona. Pierde la capacidad de cuestionamiento, entonces están los alfa, los beta, los gamma, en fin, y cada uno nace así. Pero también cuando tú dijiste las cosechas, vuelvo también a mi querido Tolkien con el concepto, no sé, de Saruman, esta producción en masa que no solo rompe los bosques para poder generar la industria, sino que además se las cruza y genera estos Uruk-hai que efectivamente están puestos así como pensemos en la película de Peter Jackson y también se cosechan. O sea, ciertamente hay una base hace mucho tiempo filosófica sobre la mesa para poder augurar lo que estamos viendo hoy día. Claro. Y creo que en muchos sentidos aquellos que hablan de conspiranoico frente a esto no están entendiendo filosóficamente lo Así que esto es. significa.
hay una incomprensión filosófica porque hay un desprecio hacia la filosofía. Se dice, uy, ¿para qué hablan en raro, en difícil? ¿No? Cosas que esas no son del día a día, yo abro un negocio. Perfecto, eso es cierto, pero sepan esas personas que el sistema económico bajo el cual viven es dependiente de ideologías. Es decir, como planteaba John Maynard Keynes, el famoso economista británico, ¿no? La gente no sabe o ignora que en realidad es esclava de las ideas de filósofos y economistas muertos. Y es completamente cierto. El mundo se gira y fluye sobre la base de las ideas. Entonces, si no damos una respuesta ideológica que surja también a partir de la reflexión del arte de la filosofía, ¿no? Que es reflexionar, pensar nuestro entorno, es imposible dar una respuesta mucho más eficiente a lo que yo veo como una amenaza. Porque, nuevamente, resalto esta idea de que la tecnología al servicio del ser humano es fantástica. Sí, Pero por cuando tú supuesto. inviertes esta relación, eso es terrible. ¿Y esto qué quiere decir? La inteligencia artificial tiene aplicaciones espectaculares que podrían ayudar muchísimo a la humanidad. Igual con la edición genética, imagínate la cantidad de enfermedades que podrías curar a partir de la edición de genes, siempre y cuando tú pruebas que estas técnicas son beneficiosas para nuestra especie. No tengo ningún problema con la impresión en 3D si es que se puede producir más alimento, por ejemplo, de manera artificial. No tengo ningún problema tampoco con la nanotecnología o con la computación cuántica o con el blockchain. Adelante esas tecnologías. Además, me guste o no, igual van a Sí. desarrollarse, ¿no? Y prohibirlas es lo peor, porque igual se van a desarrollar con o sin prohibición. El cambio es inminente. Pero yo lo que sostengo es este cambio, si bien es inminente, no tiene que ser inminente bajo los términos en los cuales se nos está imponiendo. Y el término bajo los cuales se nos está imponiendo este cambio es aquel cambio que te dice que tienes que dejar de ser un ser humano para aspirar a este progreso tecnológico. Y aquí entro a algo, la parte más polémica de mi libro, donde yo planteo cómo las categorías, hablábamos de lo relativo y lo absoluto al principio, cómo a partir de esta relativización y también de la instrumentalización del ser humano concebido como una cosa, ¿no? Este principio de instrumentalización que es avalado y promocionado, ¿no? Y permitido por prácticas como el aborto, la eutanasia, que literalmente cosifican a las personas. Claro. El problema que tendrías aquí es cómo lidias con esta idea de que el ser humano va a superar estas limitaciones naturales. ¿Hacia qué? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué queremos modificar al ser humano? No hay un propósito. El problema actual que yo veo es que se trata de cambiar por la idea de cambiar nomás. Son cambios que no tienen un propósito, una dirección. Hay otra cosa también que es la veneración por lo novedoso, por la innovación, como una necesidad que tuviéramos de estar cambiando necesariamente porque tenemos que cambiar. El problema es que si redefinimos y reconfiguramos lo que somos, probablemente se puedan cometer errores en el camino que van a terminar desvirtuando lo que somos y al final vamos a perder lo más valioso. Porque a pesar de ser seres deficientes, sin virtudes en muchas ocasiones, predatorios, malos, también tenemos cualidades positivas. Ahora, tú lo que ves en esta relativización es estas categorías nuevas que se están creando. Ya no estamos hablando de hombre y mujer, que son verdades autoevidentes e irrefutables. Yo no necesito explicarle. O sea, tenemos una ideología que está yendo contra la ciencia. Totalmente, la ideología de género es completamente acientífica y que la comunidad científica diga que es científica solo es posible a que la ciencia ha sido politizada y sometida a intereses políticos. Es imposible. Ahora, por ejemplo, te dicen que tú, si asignas sexos al nacimiento de un niño o niña, tú estás siendo transfóbico. Y la Asociación Psiquiátrica Americana ya ha planteado un paper de posición diciendo que efectivamente ese es el caso. Entonces tú dices, ¿qué podría motivar a los científicos a plantear cosas profundamente anticientíficas, que ni siquiera son avaladas por un simple correlato con la realidad? Es que la ciencia ha sido politizada o sometida a intereses que trascienden la búsqueda de la verdad. Esta deconstrucción, por ejemplo, te lleva ahora a hablar de hombres y mujeres más allá de eso. Tú puedes hablar, por ejemplo, de hombres trans o mujeres trans, puedes hablar de género fluido, de poliamores, de aliens asexuados, de mujeres dragones. Es decir, puede ser lo que quieras ser. Puede ser un transexual, puede ser un transespecie, puede ser un transedad. Sí, eso lo he visto. Un transraza, un transcapaz. El transcapaz es aquel que nace completamente sano, es una disforia muy seria,
pero siente que una parte de su cuerpo, algunas partes de su cuerpo, no son agradables para su experiencia vital, para su condición humana. Por lo tanto, buscan abiertamente mutilar o eliminar esas partes de sus cuerpos. En Estados Unidos, y lo menciono en el libro, hablo, por ejemplo, del caso de una mujer que se tira ácido a los ojos, con la ayuda de su psiquiatra, porque quería experimentar el mundo desde la oscuridad, no le gustaba ver. Ok. Otra mujer que va, creo que fue en Estados Unidos, que busca y pide permiso a su Estado para que el Estado le apruebe o le autorice legalmente la realización de una cirugía que la pueda dejar parapléjica. Cercenamiento de médula, exactamente. Obviamente se le dijo que no. ¿Qué hizo esta mujer? Voluntariamente se ha puesto a vivir en una silla de ruedas donde tiene estas estructuras de metal para fijarle las piernas y voluntariamente vive bajo esa condición. Otras personas se han cercenado brazos. Hay un sujeto que se llama el Alien Negro, lo pueden ver en Instagram, se llama Black Alien Project en inglés. Yeah. O si no, pueden ver a Diablo Prado con 2D, que es un brasilero. Véanlo por favor y vean qué es lo que han hecho estos sujetos. En el caso del Alien Negro, el sujeto se ha amputado el dedo índice, el meñique y el anular de las dos manos, porque quiere parecerse a un alien. Es un sujeto que se ha modificado el rostro y se ha puesto placas de titanio y se ha partido la lengua en la mitad y se ha puesto colmillos de no sé qué cosa y se ha amputado las orejas, se ha mutilado la nariz para que se le vean las fosas directamente, se ha puesto escamas, se ha tatuado todo el cuerpo y el sujeto ya no parece más un ser humano, parece un alien o lo que la idea o lo que sea. O lo que sea. Pero lo terrible es que ya no es entonces un tema de unos cuantos marginales. Estas prácticas se van expandiendo. ¿Por qué? Porque el mensaje, este mensaje relativista, utilitarista, va dirigido ya no a los adultos, sino que está yendo, como te dije, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Y son ellos, sumado eso a una propaganda tremenda que se da a través de los medios de comunicación, de la industria del entretenimiento, ¿no? Que no es otra cosa que industria de adoctrinamiento. Tienes jóvenes que están apuntando hacia esa deconstrucción de su propia naturaleza. Y si no me creen, en el caso de las mastectomías en niñas, ¿no? Perfectamente sanas, que se sienten niños a los 12 o 14 años de edad, que no se les da la oportunidad de naturalmente, ¿no? Tender a su propio sexo de manera natural. ¿Esto por qué? Porque obviamente hay otro tipo de intereses que yo menciono en el libro, que no voy a expandir porque si no, no acabamos, pero que te dicen que esto no es simplemente una cuestión espontánea, no. Acá hay una motivación detrás de todo esto. El caso, por ejemplo, de las faloplastías o vaginoplastías, de chicas que se sienten chicos y que se someten a cirugías terribles que el progresismo no muestra. Por ejemplo, la amputación o la extracción de los músculos de todo el antebrazo con exposición de los dos huesos que tenemos aquí, y a partir de ese músculo que extraen o que también extraen de cuádriceps completo, hacen una especie de pionono de músculo, el cual le ponen un catéter, ¿no? Y unos tubos que conectan al sistema urinario y este catéter con un inflador externo, ya sabes, ¿para qué? Para simular el funcionamiento del órgano sexual masculino, que no tiene esa parodia de órgano sexual, no tiene casi sensibilidad, si es que no tiene ninguna. Y es otro problema también porque genera problemas médicos en la persona. Me imagino. En primer lugar, problemas, por ejemplo, circulatorios en la extremidad que ha sido afectada. Llega a estirarse tanto la piel, ¿no? Porque al reconstruyes la cirugía, se estira la piel, que tienes problemas circulatorios que derivan en necrosis o gangrena de estos brazos, problemas infecciosos, urinarios, septicemias. Es un drama. Y ni siquiera menciona el caso de las vaginoplastías, que son hombres que se sienten mujeres, que recurren a la amputación de su pene, se les fabrica una cavidad similar a una vagina, y en realidad lo que tienes ahí es un problema que la naturaleza, por eso es que la naturaleza siempre recuerda lo que somos. Esas personas que se hacen estos órganos falsos, estas parodias de órganos, en este caso tienen problemas de hongos, porque no hay, de infecciones, porque naturalmente, en el caso de la mujer, tú tienes una humectación natural, aquí no la tienes. Entonces tienen que estar usando cremas y cuestiones, y si no las usan tienen severos problemas, aparte de problemas de olor. No, y me imagino ¿no? también que el grotesca. problema de la próstata la tiene igual.
efectivamente esa es la otra cosa, ¿no? Esa mujer trans, que en realidad es un hombre que se amputó el pene, va a tener que revisarse la próstata en Sí, algún pues. momento, ¿no? Y cuando se muera, la típica, ¿no? Van a encontrar los huesos y el material genético va a ser invariablemente el material genético de un hombre y una mujer, o una mujer. Pero aquí está el problema. Se nos está preparando para este escenario futuro porque estoy seguro que ya existen experimentos que se han desarrollado posiblemente en animales, también Sí. podría ser en seres humanos, que ya han probado que se puede manipular esta condición natural. Por eso es que están viniendo con estas agendas de construccionistas y este lenguaje. Hombre embarazado, persona No, gestante, de hecho, nuevas el propio masculinidades. Agustín en su libro nuevo, La generación de idiota, se ríe mucho de los emoji, que Ah, intentan bueno, aumentar y ser inclusivos, pero han terminado siendo exclusivos, porque el total. concepto de persona aglutina a todos, Así es. es nada más inclusivo que persona. Así es, en esta búsqueda una búsqueda desesperada y absolutamente infeliz porque nunca la alcanzan, de Sí. identidad, cada uno siente que tiene que deconstruirse más y alterarse más para ser más único y diverso. Y al final lo que terminas teniendo es un ejército de deconstruidos, ¿no? Que en la base común tienen la reducción de su naturaleza humana, de su dignidad y de su valor a una especie de arcilla, se convirtieron en una plasticina, ¿no? Sí. Alterada de diferentes maneras, pero dejaron en ese proceso, en esa búsqueda desesperada por ser algo o alguien distinto, terminaron convirtiéndose en materia prima terminaron convirtiéndose en un commodity. Bueno, pero ahí hay un punto importante porque persona implica la mismidad única e irrepetible. Es Ujú, decir, la minoría más mínima es la persona y no hay persona igual a otro, ya sea absolutamente. en hombres y mujeres. Pero lo que sucede es que esto tiene yo veo que hay un anclaje en toda esta ideología que se plasma de este modo hoy día, en centrarse en lo inmanente y en la materia, Ujú, porque en rigor el cambio es un cambio material, de lo externo, pero del interior no. Y es más, enfocar la mismidad en cómo te ves, digamos, exteriormente, es no tener mismidad, porque la mismidad es interior, es un viaje personal que hace que tú seas tú. ujú. Tú tienes biografía Así es. y eso es lo que se pierde. Es muy interesante lo que planteas y muy cierto, ¿no? Y me lleva a otra observación. Ahora la diversidad no es una diversidad, es solamente una diversidad estética. Exactamente, es O sea, una estético. diversidad superficial, pero que nace o es posible gracias a la más profunda antidiversidad, que es la promoción de un pensamiento único, ¿no? Que es el pensamiento que se Homologar. intenta imponer hoy. Por ejemplo, tú no puedes disentir en una universidad y decir una verdad autoevidente, que una mujer trans es un hombre que se amputó el pene. Yo por decir esto podría ser considerado transfóbico, Por supuesto. homofóbico. En algunos países sería calificado como un discurso de odio y podría terminar preso por decir la verdad. Lejos de ayudar a esa persona, ¿no?, a tratar esa disforia, lo que se hace es que se exacerba esa disforia y se lleva a estos resultados. Pero qué curioso, que los resultados siempre apunten a la anulación reproductiva de esos seres humanos. Cuando Sí. tú ves, mira la curiosidad de todas estas políticas diversas, ¿ah? Que en nombre de toda esta diversidad lo que se hace es promover comportamientos sexuales no heterosexuales. Y el problema de la promoción de comportamientos sexuales no heterosexuales es que no vas a tener procreación. Y ahí entramos ya a la agenda demográfica, que también desarrollo en mi libro, pero creo que escapa largamente o sea, que en este Sí. caso invitaría a la gente que Pero lea el libro. ahí se mezcla con todo el tema ecológico, que Ay, el así es, mundo para ser sustentable necesita menos habitantes, así de así es, simple. Y por así lo es. tanto el ecologismo profundo de salva al mundo mata a un hombre. Así es, o sea, aquí entramos ya a toda esta discusión filosófica previa que nos hemos lanzado, que espero que no haya aburrido a la No, gente. pero que para poder matar a un hombre tienes que cosificarlo primero. Así Y por es, lo tanto, este es un proceso de cosificación y de así es, materialización de lo que sagradamente es digno en sí mismo, trasladando la dignidad a lo material también. así es. Porque en el fondo, en el sentido marxista, que endiosa la economía, tú eres digno por lo que tienes, no por lo Ujú, que eres. así ¿Ya? es. Y por lo tanto es reemplazar el ser, ya ni siquiera por el sentir, sino por el tener.
Y obviamente que esto va un poco de la mano, pero es de algún modo un neomarxismo reinterpretado desde el gramscismo llevado a la educación, a la cultura y, como tú decías, también, bueno, a los medios de comunicación, y por lo tanto una visión de adoctrinamiento que no creyendo en la verdad, que ya no se llama Dios, crea una nueva verdad, como tú dices, que se impone y que no puede tener nadie que disienta. Habla que respeta la diversidad, pero no acepta nada más, no acepta la esencia de la diversidad, que es pensar diferente. Así es. Y que es a partir de esa capacidad de pensar diferente, ¿no? Que lamentablemente en muchos momentos de la historia esa diversidad ha sido resuelta mediante la violencia, que es una forma exacerbada de competencia política. Por supuesto. Pero también existen marcos institucionales para poder acomodar el debate, ¿no? Las diferencias. Y hoy esos espacios han sido totalmente cerrados en las universidades, sobre todo, que deberían ser centros de pensamiento, debate, porque el ser humano progresa sobre la base de ¿no? del contraste de ideas, que ahora estén siendo convertidos en centros de adoctrinamiento, porque en un sitio donde te prohíben ciertas posturas, lo que vas a tener finalmente es una forma muy clara de totalitarismo y tiranía que tiende a la fabricación de súbditos y no de seres pensantes. Ahora, bien, tú dijiste que son los cambios tecnológicos los que generan, en el fondo, otros cambios. Yo estoy convencida de eso de todas maneras. O sea, la imprenta generó la revolución de las ideas que culminó en el racionalismo. A su vez, la revolución industrial enfatizó en enfocarse en la materia particularmente. Pero hoy día la revolución de la Internet tiene una puerta, a mi juicio, de esperanza, porque yo creo que hoy día nosotros vivimos la democratización de las ideas. Concuerdo contigo que destruyeron las universidades, institución clave de la cultura occidental. Pero cuando gritan queremos educación gratuita y de calidad, yo digo que la única educación que existe en forma real, en la historia, en forma permanente, es la autoeducación. Y hoy día la educación gratuita y de calidad está a un clic. O sea, así como se cierra un mundo que ha sido el ente del saber, hoy día en el mundo de Internet, independiente de que hay cosas que son basuras, por supuesto, pero hay muchas cosas de gran valor dispuestas y disponibles para quien quiera informarse. Es muy cierto, pero hay que considerar algo. Siempre se necesita una guía. Por supuesto. Los animales siempre aprenden por imitación y en el caso del ser humano pasa lo mismo. Es decir, tú puedes tener un proceso de autoaprendizaje, pero para lograr desarrollar el hábito del autoaprendizaje y no perderte en el bosque del saber, tienes que tener una guía inicial. Ahora muchos de estos de estos autoalumnos, vamos a decir, de estos alumnos independientes, el problema es que no saben hacia dónde van y su educación en realidad los lleva a una deformación completa. Puede suceder, pero a ti te pasó que tú fuiste alumno de Roger Scruton y eso cambió tu vida. Ah, no, por supuesto, pero tuve una guía. Ya, por eso, pero los amigos de tus amigos son tus amigos. Ah, no, por supuesto, y están bienvenidos a mi casa. Si tú entras en una hebra que te tocó la intelectualidad y que te hizo pensar y que te hizo ver las cosas distintas, bueno, la lógica es los amigos de tus amigos son tus amigos. 100% de acuerdo, pero a eso habría que agregarle otro peligro. Sí es muy cierto, como nunca antes en la historia, hoy tienes la posibilidad de educarte completamente solamente con los recursos que encuentras en la red. Sí. Ahora, fíjate en qué invierten su tiempo los jóvenes. En TikTok. Ok, en los cortos de TikTok o de Instagram. Es decir, hay una paradoja terrible. Nunca antes en la historia hubo acceso a tanta información y nunca antes en la historia una generación estuvo tan desinteresada en aprender, en buscar la verdad y en saber. ¿Por qué? Porque se exacerban aspectos como el utilitarismo, pero desde la perspectiva hedonista. Sí, claro. Finalmente ¿no? es una de las facetas más importantes de esta agenda progresista que hoy vemos, que siempre exacerba el componente del placer. ¿Por qué? Porque el placer termina anulando al ser humano. El placer termina generando adicciones y las adicciones anulan la libertad. Ese es el problema. Gollum. Exactamente. Entonces tú tienes hoy, todo está orientado al autoconsumo, a la autogratificación constante, ¿no? Y a este cambio sin propósito, simplemente cambiar porque es nuevo, cambiar porque es novedoso, cambiar porque es útil. Y si es útil es porque es específicamente placentero. Por eso es que se promueven estos comportamientos sexuales que ya están desprovistos de todo componente procreativo, sino que abiertamente solamente vienen a hacer actividades recreativas. Eso también es una forma de deshumanizar al ser humano,
porque lo cosifica. Lo cosifica, simplemente son dos elementos que se unen para tener placer, pero de esa unión no se genera mayor vínculo que el placer momentáneo y que después tú puedes encontrar en otro receptáculo en otra parte, ¿no? Bueno, eso es lo que planteábamos en una clase. Un profesor amigo planteó que hoy día nadie define. Entonces dice, hoy día hablamos de amor, pero entendamos que cuando Cristo dice yo soy amor, no es lo mismo que cuando los Beatles cantan All You Need Is Love. Claro, exacto. Y en ambos casos la palabra es amor. Sin embargo, el verdadero amor es aquel que renuncia a sí para, en el fondo, entregarse al otro y pensar en el otro. Y por lo tanto implica muchas más veces, bueno, como la libertad, implica muchas más veces decir que no, que sí. Entonces, hoy día la libertad se entiende como libertinaje y eso no es la libertad. El problema entonces aquí vendría a ser es que ¿qué hacemos con nuestra libertad? Cuando tú promueves un comportamiento, ¿no? Cuando tú promueves activa y deliberadamente comportamientos hedonistas o nihilistas, desde el hedonismo, es decir, de esta idea de que algo es bueno y es moralmente, mi compás moral me dice que tengo que tomar decisiones sobre la base de la utilidad que una acción me genera y sobre la base del placer o la falta de dolor o la ausencia de sufrimiento que esa decisión me genera. El problema es que tú dejas de pensar en el otro, que era el principio de la moral judeo-cristiana, donde tú obrabas en base a criterios de bien y mal, de justicia o injusticia, de fealdad o de belleza. Esas categorías que guiaron a la civilización en los últimos 2000 años han sido completamente destruidas por estas perspectivas utilitaristas. Ya no tomo decisiones sobre la base de este bien o mal, sino sobre cuán útil es y cuánto placer me genera o cuánto dolor me ahorra. Entonces, el problema de este compás moral utilitarista y hedonista es que dejas de pensar en el otro. Por eso es que el ataque también va a la religión. Y a la familia. Claro, porque el judeocristianismo, la ética es deontológica, apunta a que tú tienes que tomar decisiones a priori que muchas veces van a implicar que tú vas a asumir los costos, que tú vas a asumir el sufrimiento porque la decisión va a implicar eso, pero tú le vas a ahorrar dolor al otro. Acá no. Acá lo que tú haces es yo me voy a beneficiar de esto. Entonces creas una cultura narcisa, hiperindividualista y narcisa, donde todos empiezan a mirarse al ombligo y empiezan a dedicarse a su propia existencia. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Le agregas la cultura de la victimización, esta cultura asquerosa, ¿no? Que está generando jóvenes totalmente castrados intelectualmente, moralmente, en términos de sus vocaciones y aptitudes. Y lo que tienes es islas orientadas a la autogratificación, al autoconsumo constante, a la búsqueda de una identidad que no encuentran porque terminan siendo lo mismo, terminan siendo neoentes separados, ¿no? Sin vasos comunicantes, sin valores comunicantes, cada uno con su propia verdad, es decir, ni siquiera puedes organizarlo socialmente. Y lo que tienes ahí es el caos, que es lo que estamos empezando a ver ahora. Se dice, ¿qué pasa con la juventud? Yo veo con mucha preocupación qué pasará cuando esta gente joven empieza a tomar cargos de responsabilidad, si es que no son reemplazados, si esto no es ciencia ficción necesariamente, por algoritmos. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, en las universidades donde tienen, en una de las universidades, lo contó Michael Berlin cuando vino a Chile, que en una universidad inglesa pusieron una máquina a contestar las preguntas de los alumnos. Pero después tenías que evaluar a esta persona, que obviamente tenía voz de mujer. Y lejos la funcionaria mejor evaluada de toda la universidad era la que no era persona. Entonces, es más, vamos reemplazando. O sea, hoy día nosotros hemos reemplazado ya. La automatización tiene cosas muy positivas porque optimiza muchas cosas, pero también deja de lado a las personas. Y en un momento en que estamos preocupados de incluir y muchos hablan de igualdad y en fin, bueno, todos esos puestos de trabajo que son simples, cajeros, de supermercado, en fin, se eliminan. Y bueno, ¿y qué pasa con esas personas? Exacto, bueno. Es una pregunta. Es una pregunta, una interrogante abierta que nadie creo que pueda afirmar con certeza en qué va a terminar, pero sí podríamos establecer tendencias o proyecciones. Yo lo que estoy viendo a partir de estas tecnologías que ofrecen una idea de progreso, ¿no? Que es básicamente un paraíso en la tierra, que te ofrecen la emancipación del ser humano, lo que están haciendo es todo lo contrario. Sí, por supuesto. Están limitando al ser humano, lo están deshumanizando en nombre de esta falsa libertad. Y lo están fragilizando también. Y completamente. O sea, cuando se habla de generación de cristal hay mucha verdad en eso. Sí.
Pero aquí también hay que ser muy justos, porque no solamente es culpa. Tienden las generaciones más mayores a criticar a los jóvenes de la actualidad. Y la responsabilidad es directa también de estas Por generaciones supuesto. mayores, porque desatendieron a sus hijos, desatendieron a sus nietos. ¿Por qué? Porque se dedicaron a consumir, se dedicaron ¿no? a no pensar, a vivir la vida, a vivir este estilo de vida hedonista que hoy tanto se critica en los más jóvenes. Es decir, transfirieron los costos a generaciones posteriores. Ahora, ¿qué se puede hacer? No sé. Yo no estoy diciendo, y ojo, esto lo tengo que dejar muy claro, no estoy diciendo que se van a generar campos de concentración transhumanista y que vamos a hacer contra nuestra voluntad, ¿no? Convertidos en poshumanos o en neoentes como el que aparece en la portada. No, yo no estoy planteando eso. Yo planteo algo que es mucho más grave y más real, que es que voluntariamente, producto del adoctrinamiento, del bombardeo mediático, de la coerción institucional, de la coerción política, ¿no? De la eliminación de toda nuestra dimensión trascendental o espiritual, Sí. voluntariamente. Esto es lo más grave, estas son las tiranías perfectas, que voluntariamente las personas, o lo que queda de ellas, voluntariamente se anulen reproductivamente, se transformen buscando esa identidad que nunca va a llegar porque hay una insatisfacción con lo que... Sí, No, pues nunca no hay vas a saber trascendencia. qué eres porque vives en el mundo del relativismo y que terminen deshumanizándose y transformándose en cosas que no son. ¿Va a desaparecer el ser humano? Lo dudo profundamente. Seres humanos, Homo sapiens, vamos a existir. Pero la tragedia no está en que todos cambiemos, la tragedia está en que cambien ya algunos, porque desde ese momento el ser humano como categoría ontológica habrá dejado de tener valor. Ya no seremos esa especie única y especial, sino que seremos simplemente algo más dentro de esa paleta de neoentes o entidades que existen y que pueden ser sometidas a voluntad propia o por imposición a hacer otra cosa mediante la tecnología. Eso creo que es lo más grave. Pero yo creo que eso va acompañado de la desacralización del Por supuesto, concepto de persona 100%. humana, y eso va acompañado de esa cosificación, va acompañado de lo que ya hemos visto históricamente. Yo lo veo como historiadora. Ujú. En muchos momentos se calificó que no se era persona. En 1800, no sé, 50 un negro no era persona y por eso se lo podía esclavizar. Ujú. En 1940 un judío no era persona y por eso se lo podía eliminar. Y hoy día un niño por nacer, dependiendo del tiempo, no es persona. Entonces, bueno, si depende del tiempo, si yo lo dejo ser, ¿va a ser un ornitorrinco? Me pregunto, Ujú. porque en el fondo es la cosificación lo que permite eliminar. Hoy día al que está por nacer, pero mañana a lo mejor a alguno que desaparezca o que se salga del riel de los estándares creados posibles. Es muy cierto lo que tú señalas y creo que este es el punto más importante. Cuando uno plantea posiciones de alerta frente a esto, cuando uno critica políticas, instituciones, ideologías, que en este caso yo critico abierta y frontalmente como las contenidas en la agenda arcoíris, yo no lo estoy haciendo porque yo busque hacerle daño a alguien o busque discriminar. Yo no nací discriminando a nadie, no discrimino a nadie. He sido criado como una persona que sí, no es perfecta, pero yo honestamente siempre trato de hacer el bien. Yo veo mucho dolor y mucho sufrimiento en Sí, todas por esas supuesto. personas que están tomando estos caminos y ya sé de antemano que no van a encontrar la felicidad ahí. Porque la felicidad no solamente es material, ese es el punto. Uno tiene que entender que estas agendas donde se les promete a los jóvenes la emancipación, el empoderamiento, la libertad, van llevándolos a un círculo vicioso que los transforma en seres más dependientes, más adictos a esa, ¿no? a esa necesidad de ser lo que no son. Cuando yo veo, por ejemplo, la tragedia de las cirugías de reafirmación de género, que causan un daño irreparable en muchos jóvenes adolescentes, que después ya no pueden ser lo que realmente fueron y que recién cuando perdieron eso, valoraron lo que habían perdido y que muchas veces terminan tomando decisiones drásticas como el suicidio. ¿Cómo no sentir compasión por eso y tratar de ayudar? A pesar de que mantener este discurso implique que tú seas estigmatizado y satanizado, pero yo creo que uno tiene un deber, sobre todo en mi caso, que soy padre de familia, tengo un deber con mi hijo. Creo que todas las personas, si no tienen hijos, tienen un deber con sus familias, con sus amigos, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con su comunidad, de tratar siempre de hacer el bien. Y muchas veces eso implica exponerse a ataques, pero
Yo los asumo con tranquilidad, creo que el propósito es superior, que lo justifica, que mi hijo vale la pena lo suficientemente como para que uno dé la lucha para tratar de vivir en un mundo que sea mejor para él, y Neoentes está para que guíe a las personas en ese camino. Muchas gracias, Miklos. A todos les recomiendo, aquí está el libro Neoentes, que lo estuviste presentando acá y está disponible en librerías, así que para que lo compren. Siempre Mercado Libre es una alternativa al que no quiere salir, así que lo pueden cargar. Así que muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido una conversación fantástica y ya nos estaremos viendo en tu próxima visita aquí en Chile y para que nos acompañes nuevamente en Contexto. Muchas gracias, Magdalena. Un placer estar aquí y discúlpeme la voz que me ha venido un chiquitín. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.